El departamento de personajes secundarios andaba escaso de personal, así que me asignaron interpretar dos roles a la vez. En este mundo, los protagonistas eran un par de hermanos gemelos. Por un lado, era el novio frío y distante del hermano menor. Por el otro, me disfrazaba de mujer para ser la adorable novia del hermano mayor. Estaba esperando a que apareciera el interés amoroso principal, para que luego ellos me dejaran. Llegó el día de la cita con el hermano mayor. Me puse un vestido y fui a encontrarme con él. Con práctica, tomé su brazo y actué de manera mimosa. Carlos me miró con esa expresión suya tan gentil, una sonrisa burlona en la comisura de sus labios, su rostro increíblemente sombrío. Ah, muy bien. Normalmente me pones cara de pocos amigos, hasta para un beso pides permiso por escrito, pero con mi hermano actúas mimoso y encantador. Javier, estás buscando que te follé, ¿verdad? 1. Yo había muerto por exceso de trabajo. El sistema me rescató para realizar tareas como personaje secundario, y encima tenía que interpretar dos papeles. La razón era que, trabajando el doble, ganaba más. Los protagonistas de este mundo eran unos hermanos gemelos, y su adorable vecino, Miguel. Los tres habían crecido juntos. Pero al entrar a la secundaria, Miguel se mudó y se separaron. Pensaron que ese sería el fin. Sin embargo, un año después, Miguel ingresó a la misma universidad. Los tres se reencontraron y la trama comenzó oficialmente. Mi primer papel secundario era el de un acosador obsesionado con Luis, el hermano menor, que lo espiaba. Le tomaba fotos a escondidas, y al ser descubierto, recibía una paliza. La función de este personaje era resaltar el doble rasero de Luis. Cualquier hombre que se interesara en él le resultaba repulsivo, pero él estaba profundamente enamorado de Miguel. Este papel era fácil de interpretar. Con la ayuda del sistema, siempre podía encontrar a Luis. Comía lo mismo que él en el comedor, compraba las mismas cosas en la tienda de conveniencia, le tomaba fotos a escondidas mientras jugaba. Lo seguí por 1 o 2 meses. El personaje era introvertido y lascivo. No sabía muy bien cómo actuar de manera lasciva, pero supuse que introvertido significaba simplemente no hablar mucho. Llevaba una sudadera con capucha y unos audífonos grandes. Inmerso en mi interpretación, ignoraba por completo a Luis y las miradas furtivas de la gente a mi alrededor. Resultó que, a ojos de los demás, parecía un chico atractivo, distante y difícil de abordar. Finalmente, me atraparon tomándole fotos. ¿Me estás fotografiando? Luis era muy alto, de facciones óseas y bien definidas, lucía frío y un poco feroz, desprendiendo un aura despreocupada y rebelde. Fingí estar desconcertado y culpable por haber sido descubierto. Lo siento, el puñetazo que esperaba nunca llegó. Luis hizo una pausa de unos segundos. Sus ojos achinados, ligeramente entrecerrados, escudriñaron mi expresión con una intensidad abrumadora. Preguntó, aparentemente con despreocupación. ¿Te gustó? Mi personaje, de hecho, se suponía que estaba enamorado de él. Sí. Al obtener su respuesta, Luis alzó ligeramente una ceja, pareciendo muy satisfecho. Caminó hacia mí. Pareció intentar tomar mi mano, pero se detuvo. Su voz era fría, con un matiz de cautela escondido en ella. Entonces, seamos novios, ¿qué te parece? Más tarde, supe por el propio Luis que ya me había notado desde antes. Había sospechado que lo estaba siguiendo, pero yo actuaba con demasiada naturalidad. La gente a mi alrededor siempre me miraba. Él pensaba que alguien como yo, que atraía tantas miradas, no podría estar siguiéndolo. Pero después de varias pruebas, se dio cuenta de que efectivamente lo estaba siguiendo. Una vez que lo descubrió, ya no pudo ignorarlo. Me observaba con más frecuencia de lo que yo lo observaba a él, y gradualmente se sintió atraído. Supuso que me gustaba, pero como yo nunca hacía nada, empezó a dudar de su propio juicio y se impacientó. Pasaba cada día tratando de adivinar mis intenciones, con el corazón en un hilo, hasta que no pudo soportarlo más y vino a preguntarme. Cuando dijo que quería que fuéramos novios, me quedé estupefacto. Y debido a mi personaje, no podía rechazarlo. Así que no me quedó más que aceptar. El sistema se hizo añicos. Yo también. El sistema me consoló, un pequeño contratiempo, nada más. El año que viene, cuando Miguel llegue a esta universidad, seguro que te dejará. Yo lo creí firmemente. Vale. 2. Así pasamos varios meses. Comenzó el nuevo semestre. Miguel, el interés amoroso principal, finalmente estaba por llegar. Yo / el sistema, por fin vemos la luz al final del túnel. Fui a un McDonald's cerca de la universidad a comprar un helado. Por supuesto, iba con Luis, pero si hubiera sabido quién más iba a aparecer allí, me habría negado a entrar rotundamente. Apenas nos habíamos sentado cuando alguien entró por la puerta. Escuché a Luis decir, confundido, Carlos. El recién llegado tenía el mismo rostro que Luis, eran similares pero opuestos. A Luis le gustaba divertirse y era bueno en ello. Tenía un amplio círculo de amigos y era muy popular. Su carácter era frío y arrogante, con un aire un poco feroz que hacía que la gente le tuviera respeto. Con la misma apariencia, Carlos parecía un joven señor de aire refinado. Parecía gentil y fácil de tratar, pero en realidad era frío y distante.
como si nadie pudiera llegar a su corazón. Era la flor inalcanzable de la universidad. Me asusté tanto que no me atrevía a moverme. Luis puso mi MC Flurry frente a mí y dijo con suavidad: «Vamos, cómetelo, es tu favorito». Carlos sabía de mi relación con Luis, y Luis no tenía intención de presentármelo, porque Luis sabía que le tomaba fotos porque me gustaba su rostro. ¿Cómo se le iba a ocurrir presentarme a Carlos, que tenía la misma cara? Yo estaba demasiado asustado para hablar. Miraba hacia abajo, sin dejar que vieran bien mi rostro. La mirada de Carlos me hacía sentir como si estuviera sentado sobre agujas. Escuché a Luis preguntarle: «¿No decías que tenías una cita con tu novia? ¿Terminó tan rápido?». La mirada de Carlos se posó en el MC Flurry que sostenía. «Está de mal humor. Le compraré algo que le gusta para animarla». Dicho eso, pidió el mismo MC Flurry que yo, sabor matcha Oreo. Me sentía tan culpable que quería morirme, porque su novia era yo. ¿Animar a alguien? ¡Qué novedad! En el diccionario de Carlos, en realidad existía esa palabra. La mirada de Luis se tornó burlona. «¿Qué le hiciste?». «Nada». Carlos respondió y luego, bajando la vista, escribió y envió varios mensajes en su teléfono. Con cada mensaje que enviaba, mi teléfono vibraba levemente. La sonrisa en el rostro de Luis se congeló ligeramente. Carlos frunció el ceño y su mirada volvió hacia mí. Me asusté tanto que todo mi cuerpo se puso rígido. Tenía 2 cuentas de WhatsApp que alternaba. Acababa de responder a los mensajes de Carlos mientras Luis compraba el MC Flurry. Todavía no había tenido tiempo de cambiar de cuenta. Mi mente funcionaba rápidamente. Tomé el teléfono, lo puse en silencio discretamente, y fingí estar respondiendo mensajes. Carlos había enviado 2 mensajes. «Si algo te molesta, puedes decírmelo. Te compré el helado que te gusta, ¿puedes venir a la entrada de la universidad? Te transferí 52.000 euros. Había transferido directamente 52.000 euros. No era más que un protagonista. Fingí estar respondiendo, pero Carlos no recibía respuesta de su novia. Retiró su mirada. Debió pensar que era solo una coincidencia. Después de todo, ¿quién asociaría a 2 personas de géneros diferentes? Me voy. Carlos compró su helado y se fue. El sistema y yo suspiramos aliviados. ¡Qué prueba para los nervios! Si me descubrían, los 2 me harían pedazos. 3. Mi segundo papel secundario era el de una estudiante de la vecina Escuela de Bellas Artes que perseguía al hermano mayor, Carlos. Me disfrazaba de mujer. Con el sistema ocultando detalles, siempre que no me quitaran la ropa, nadie se daría cuenta. Carlos encontró mi teléfono, y así comenzó nuestra conexión. En un principio, era solo un pequeño arco argumental donde yo lo perseguía y lo molestaba. Usé el agradecimiento como excusa para invitarlo a comer y al cine. Nos hicimos amigos, y luego comencé a enviarle mensajes y fotos, mostrando interés constante. Una vez establecido el terreno, le declaré mis sentimientos, esperando su rechazo. Pero, para mi sorpresa, Carlos aceptó ser mi novio. El sistema y yo nos hicimos añicos de nuevo. El sistema volvió a consolarme: «No pasa nada, no pasa nada. Cuando Miguel llegue, seguro que te deja». Una vez que comenzamos la relación, ya no fui tan entusiasta como antes. Carlos notó mi distanciamiento. Parecía pensar que, una vez que lo había conseguido, ya no lo quería. Dejó de mostrarse distante, y en cambio, comenzó a coquetear conmigo. Este hombre, que parecía frío y ajeno a los asuntos mundanos, al besarme era otra persona. Su rostro era deslumbrante. Bajaba los párpados, su mirada pasaba de mis ojos a mis labios, como si estuviera seduciendo, sus largas pestañas parecían anzuelos, usando su mirada para hechizar, para invadir. Me hacía perder el control, inclinándome para ofrecerle mis labios. Solo entonces él sonreía ligeramente y se inclinaba para besarme. Su voz grave y magnética era como un anzuelo empapado en opio, su técnica para besar tan buena que te hacía sumergirte en ella. Después de cada cita, él me llevaba de regreso a la escuela con los labios hinchados. El sistema se desesperaba. Yo me quejaba: «Los héroes también caen ante la belleza». 4. Carlos se fue. Fue a esperar a su novia a la entrada de la universidad. Ni siquiera necesitaba mirar el teléfono para saber que seguramente me había enviado un montón de mensajes. Originalmente, hoy tenía una cita con Carlos. A Luis le dije que llegaría a la universidad al día siguiente. Después de bajarme del avión, quería ir al hotel a cambiarme de ropa femenina, pero al tomar un taxi me encontré con Luis. Mi cita con Carlos se arruinó. Solo pude buscar una excusa y decirle que estaba de mal humor, que cancelábamos la cita. Mientras regresábamos a la universidad después de comer en McDonald's, seguía pensando: ¿Carlos estaría esperando solo a la entrada? ¿Se sentiría triste? Seguro que el helado nunca llegaría a mis manos. En ese momento, Luis puso su brazo sobre mis hombros, frunció el ceño y dijo: ¿En qué piensas? ¿Escuchaste lo que te dije hace un momento? El susto me hizo reaccionar, y respondí con culpa: Lo siento, ¿qué dijiste? Luis no se lo creyó. Entrecerró los ojos: No estarás pensando en mi hermano, ¿verdad? Mi cuerpo se puso rígido. Luis lo captó al instante y dijo entre dientes: Así que sí. Estaba furioso,
pero no se atrevía a regañarme. Luis tenía un carácter fuerte, y yo era una persona muy callada. Cuando él se ponía agresivo, yo simplemente me quedaba en silencio. Después de varias veces, Luis ya no sabía qué hacer. Una vez, volvió a molestarme, y bajó la guardia, suplicándome y consolándome. Se inclinó, desesperado, apoyando la cabeza en mi cuello. Su mirada aguda ahora estaba cargada de una emoción intensa. Su tono tenía un dejo de autocrítica. Al final, ¿quién está enamorado de quién? ¿Tú de mí, o yo de ti? Siento que me estás entrenando como a un perro. Luego, hizo un sonido de disgusto. Está bien, si quieres entrenarme, adelante. Te lo ruego, ¿vale? Desde entonces, nunca más alzó la voz conmigo. Temía que volviera a ignorarlo. Esta vez también se aguantó, presionándose el entrecejo. Él es incluso peor que yo. No te acerques a él. Con alguien como tú, si te atrapa, no dejará ni los huesos. Ahora está fingiendo. No lo viste antes, era famoso por ser un tipo terrible. Ahora es como un árbol seco que florece, está locamente enamorado de su novia, igual que yo lo estoy de ti. Nadie puede interponerse, ¿entiendes? Luis no creyó que me gustara Carlos, solo pensó que era curiosidad. Pero ni siquiera eso me permitía. Su última frase, similar a una declaración, lo hizo sentir un poco avergonzado. Sonrió levemente y me miró de reojo para ver mi reacción. Yo me quedé paralizado, mirándolo fijamente. Su rostro apuesto, su mirada suave, todo quedó grabado en mis ojos. Al verme observarlo, sus ojos brillaron. Cuando se inclinó para acercarse, yo desvié la cara. Tengo hambre. ¿Podrías ir al comedor número 2 a comprarme algo? No me siento muy bien, regresaré primero al dormitorio. Luis se detuvo, luego forzó una sonrisa resignada. Está bien, iré por ti. ¿Se fue? Por sus palabras de antes, mi corazón latía tan fuerte que parecía que no podía detenerse. El sistema eligió ese momento para arrojarme un balde de agua fría. No pienses en eso. Le gustas solo porque no ha visto a Miguel. Mañana Miguel llegará y la trama volverá a su curso normal. Me quedé pasmado, lo sé, no estaba pensando. 5. Regresé rápidamente al dormitorio, abrí la maleta, me puse la peluca y me acosté en la cama, cubriéndome con la manta. En el teléfono ya había varios mensajes sin leer de Carlos. Como no había nadie en el dormitorio, le marqué videollamada de inmediato. Carlos contestó rápido. Con el sistema camuflándome, la chica en la pantalla tenía mi mismo rostro, pero se veía más pura y delicada. Mi rostro tenía un ligero rubor, jadeaba un poco, el cabello desordenado y los ojos húmedos me hacían ver vulnerable. La mirada fría y distante de Carlos se suavizó, sin mostrar ni un ápice de irritación por haberlo dejado esperando. ¿Qué pasa, Julia? ¿No te sientes bien? Me sentía culpable. Bajé la vista y respondí con voz apagada. Sí, tengo un poco de gripe y me siento sin fuerzas. Ya tomé medicina, no te preocupes. Carlos me miró fijamente por un momento. Yo me sentía cada vez más culpable. ¿Por qué me miras así? Tengo algo en la cara. Él sonrió, sus ojos curvados como si el hielo se derritiera. No, nada. Es solo que hace mucho que no te veo. Te extrañaba. Me faltó el aire. Mi corazón pareció perder el compás. Carlos rara vez expresaba sus sentimientos con tanta franqueza. Al inicio de nuestra relación, aún era la flor inalcanzable. Yo apenas mantenía mi personaje y no me atrevía a sobrepasar límites. En las citas solo nos tomábamos de la mano, sin hacer nada más. Una vez, después de una cita, él me acompañó de regreso a la escuela. Antes de despedirnos, bajó la mirada hacia mí. Sus ojos se volvieron gradualmente sombríos. ¿Te arrepientes? En ese momento no entendí. ¿Qué te gustó? ¿Es solo por mi apariencia? Después de estar juntos, descubriste que no soy como imaginabas, así que te decepcionaste. ¿Te arrepientes? Mi cerebro dejó de funcionar. No imaginaba que Carlos hubiera estado pensando eso todo ese tiempo. Quizás fue porque su mirada en ese momento era demasiado oscura, su figura envuelta en sombras, como un objeto imperfecto derribado de su altar. Él no era perfecto, y temía que no me gustara su yo completo. Sentí que mi corazón estaba a punto de romperse. Me levanté de puntillas y lo besé. Le dije, si me gustas, me gustará todo de ti. Puedes permitirme conocerte. Incluso si me gusta tu apariencia, entonces solo amo esta cara, que eres tú. Después de decir eso, nuestros ojos se encontraron. Su mirada era ardiente. Sonrió y dijo, bien. Desde entonces, la flor inalcanzable se convirtió en un súcubo, empeñado en mostrarme todo de él. Al escucharlo decir que me extrañaba, recordé cómo me besaba. Mi rostro ardía. Tartamudeé una respuesta. Yo también te extraño. Carlos, al verme avergonzado, sonrió levemente y no siguió provocándome. Solo me pidió que aceptara el dinero y descansara bien. 6. Después de acordar la hora de nuestra próxima cita, colgué la videollamada. Me senté en la cama y me golpeé suavemente la cara para despejarme. En ese momento, escuché el sonido de una llave abriendo la puerta. Me asusté tanto que metí la peluca bajo la manta de inmediato. Luis entró casi al mismo segundo. Te traje todos los platos que te gustan.
ven a probarlos. Abrió los recipientes de comida e incluso puso los cubiertos en mi mano. Parecía no notar nada extraño. Apenas me relajé cuando lo vi acercarse a mi maleta. El cierre, que había abierto y cerrado apresuradamente, dejaba asomar una correa. ¿Qué es esto? Luis se agachó y su mano ya tocaba la correa blanca. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Antes de que pudiera detenerlo, ya había abierto la maleta y sacado el vestido. Al ver lo que era, se paralizó por un instante. Me miró, su expresión llena de incredulidad. ¡Diablos! 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 Mi rostro palideció por el miedo. Me acerqué rápidamente, le quité el vestido de las manos y lo metí de nuevo en la maleta. Luis tardó unos segundos en reaccionar. ¿Tú, usas vestidos? Estaba muy nervioso. No, lo guardé por error. Este vestido es de mi hermana. Luis me miró. No sabía si me creía o no. Su mirada me recorrió de pies a cabeza. Como si hubiera pensado en algo, desvió la vista abruptamente, sonrojándose. No pasa nada si lo usas. Me gustas con cualquier ropa. Por su expresión supe exactamente en qué estaba pensando. Desvergonzado. Me sentí entre avergonzado y molesto. Te dije que no es mío. Está bien, no es tuyo, no es tuyo. Ahora ven a comer. Sus orejas estaban rojas. No insistió más, pero claramente no me creía. Ahora, cualquier negación mía parecía un intento de ocultar la verdad. Por la noche, ya en la cama, recibí una foto de Luis. Era una imagen de varios vestidos para que yo eligiera. Él me los compraría. No le molestaba mi pequeño hábito, sino que con acciones demostraba su apoyo. Parecía que, siempre que a mí me gustara, él no pondría ningún pero. 7. Al día siguiente no tenía clases, así que dormí hasta tarde, esperando que Luis me trajera la comida. Y en efecto regresó. Pero al abrir la puerta, vi que había dos personas afuera. Luis y Miguel. Miguel era de apariencia tierna y adorable, con unos ojos grandes y húmedos que inspiraban ternura. Luis me lo presentó. Dijo que lo ayudaría a familiarizarse con el campus y me preguntó si quería unirme. Él parecía muy contento, y Miguel también. Supe que la trama principal había comenzado. Tomé el recipiente de comida que Luis me ofrecía. Respondí con frialdad, no, ustedes vayan. Luis quería decir algo más, pero Miguel lo tomó del brazo. Vamos, Luis, hace tanto que no nos vemos. Tengo muchas cosas que contarte. Al ver a Miguel tomando la mano de Luis, sentí una punzada de incomodidad. Está bien. Luis me acarició la mejilla, bajó la mirada y me dijo, come bien, cuando regrese, voy a revisar, pórtate bien. Miguel, al ver nuestra actitud cariñosa, puso una expresión tensa por un instante. Yo me quedé quieto, asintiendo obedientemente. Solo entonces Luis se fue, reacio a separarse. El sistema suspiró, ¿apuestas a que no regresará luego? Apreté los labios, dijo que volvería. La realidad fue como el sistema predijo. No regresó, cené completamente solo. Cuando le pregunté qué hacía, solo respondió vagamente, diciendo que estaba ocupado. Pero yo sabía. En esta parte de la trama, Miguel se torcía el tobillo y Luis lo acompañaba al hospital. ¿Por qué mentir? Quizás porque Miguel lo había besado y se sentía culpable. Mientras Luis le aplicaba hielo a Miguel, al levantar la vista, sus labios se encontraron accidentalmente con los de Miguel, quien también se acercaba a ver el tobillo. Era la escena del flechazo entre ellos. Cuando Luis regresó por la noche, aún me preguntó qué había cenado. Al ver mi actitud distante, intentó consolarme. La próxima vez regresaré temprano para cenar contigo. Cuando le pregunté por qué había regresado tan tarde, su expresión se puso tensa de inmediato. Tenía algunos asuntos. Lo entendí, algo de lo que no puedes hablar. Luis pareció inquieto, como pensando en una excusa. No quise escuchar sus mentiras. No importa, solo preguntaba por preguntar. Él suspiró aliviado y se acercó a charlar un rato más. Mi actitud siguió siendo distante. Luis no podía notar mi mal humor. Y así pasó el día. Finalmente entendí lo que el sistema decía. La trama no puede cambiarse. En el momento en que los protagonistas se encuentran, todo vuelve a su curso normal. 8. En los días siguientes, siempre veía a Miguel al lado de Luis. Cada vez que Miguel aparecía, yo buscaba una excusa para irme y dejarles espacio. Hoy no fue la excepción. Miguel incluso apareció durante nuestra cita. Quería ver una película con nosotros. Así que le di mi entrada. Justo tengo algunos asuntos. Véanla ustedes. Miguel tomó la entrada para parejas, sorprendido y feliz. ¿En serio? Gracias. Luis, al ver esto, palideció al instante. Tomó mi muñeca cuando intentaba irme. Me preguntó, ¿qué asuntos tienes? Respondí con indiferencia, algo de lo que no puedo hablar. Al oír esto, su expresión cambió. Frunció aún más el ceño, sus oscuras pupilas clavadas en mí. Una y otra vez, mis excusas para irme finalmente le hicieron entender que algo andaba mal. Ven conmigo. Suéltame. Me llevó a un cubículo del baño. El baño del centro comercial de lujo estaba impecable, con un ligero aroma a perfume. La mirada de Luis era oscura e inescrutable, gélida y aterradora. Casi pensé que me golpearía. Pero él suspiró,
conteniendo una sensación agria. Su voz ligeramente ronca revelaba cierta desesperación y súplica. Javier, nunca antes había tenido una relación. Hay muchas cosas en las que no soy bueno. ¿Puedes decírmelo? Lo cambiaré. No me trates así, me duele. Me sorprendí, conmovido. Está bien. Luis me miró fijamente, pareció notar que mi actitud se suavizaba. En ese espacio estrecho, nuestras miradas se encontraron. La distancia era tan corta que la tensión y una atmósfera imposible de ignorar avanzaban paso a paso. Luis bajó las pestañas, se inclinó hacia mí. Casi podía sentir su cálido aliento. Justo cuando iba a besarme, giré la cabeza para evitarlo. Estoy cansado, regresemos. Si la trama tarde o temprano volverá a su curso, ¿para qué hacer cosas sin sentido? Luis se quedó quieto. Su nuez de Adán se movió. Después de un momento, respondió. Está bien. 9. Pronto llegó el fin de semana. Luis propuso ir a un hotel con mirador estelar, situado en la montaña, con instalaciones completas, comida y entretenimiento. Se inclinó sobre mí, apoyando su cabeza en mi cuerpo, su cabello suave pegado a mí, como un cachorro apegado a su dueño. Vamos, te preparé un regalo. Sabía que estaba tratando de congraciarse, pero este fin de semana tenía una cita con Carlos. Este fin de semana tengo asuntos familiares, será la próxima. Está bien. Luis no tuvo más remedio que desistir. Me acompañó al aeropuerto y luego regresó solo a la universidad. Pero yo, después de entrar al aeropuerto, salí. Tomé un taxi a un hotel para cambiarme a mi ropa femenina. Me puse el mismo vestido que Luis había descubierto antes. En el espejo, la chica llevaba un vestido largo color nieve, cabello negro cayendo sobre los hombros, pura y radiante. Cualquiera que la viera diría que era una joven hermosa. Por supuesto, no podía faltar el filtro del sistema. En el teléfono apareció un mensaje de Carlos. Carlos, avísame cuando estés lista, voy a recogerte. Respondí, vale. Tomé un taxi de inmediato hacia el Instituto de Bellas Artes. Pero como era fin de semana, las dos universidades estaban cerca y había muchos estudiantes. El tráfico estaba congestionado. Tuve que bajarme y caminar. A mitad de camino, recibí una llamada de Luis. Solo entonces me di cuenta de que había olvidado cambiar la tarjeta SIM. Ahora que él llamaba, sabía que no había tomado el avión. No tuve más remedio que contestar con valentía. Él preguntó, ¿aún no has abordado? Tuve que decir, yo, tuve un problema, cambié el vuelo. No preguntó la razón, solo dijo riendo, ya veo. Está bien. No sé por qué, sentí que su risa me ponía un poco nervioso. Colgué y me apreté el pecho para tranquilizarme. Seguramente era solo mi imaginación. Cuando llegué a la entrada del Instituto de Bellas Artes, le envié un mensaje a Carlos. ¿Lista? Ven por mí. Antes de recibir respuesta, de repente una sombra me cubrió. Carlos apareció frente a mí. Su vestimenta había cambiado por completo respecto a su estilo habitual, sencillo y elegante. Llevaba una chaqueta de vuelo negra ligeramente abierta, con el flequillo hacia atrás, lo que hacía que sus ojos parecieran aún más penetrantes. Sus ojos estrechos y fríos estaban llenos de oscuridad. Me miró fijamente, escudriñándome. Abrí los ojos como platos, asustada. ¿Carlos? ¿Cómo llegaste tan rápido? Al oír esto, Carlos frunció el ceño con fuerza, su rostro se torció un poco. No lo noté, solo pensé que era otra de sus nuevas ideas, que incluso había cambiado de estilo para la ocasión. Así que tomé su brazo con familiaridad, parpadeando y mirándolo. Vamos, ¿no íbamos a ver una película? Carlos alzó ligeramente una ceja, apretó los molares y soltó una risa fría desde la garganta. Muy bien, vamos. 10. Al subir al auto, activé rápidamente el modo avión en el teléfono y lo silencié, para evitar recibir otra llamada de Luis. Pero el Carlos a mi lado estaba un poco callado. Me acerqué y tomé su mano, levantando la cara para mirarlo. ¿Qué pasa? ¿No decías que me extrañabas? ¿Por qué no hablas? Carlos abrió los párpados y me miró. Sus ojos oscuros y profundos eran como un océano, ocultando turbulencias. Me observó un par de segundos antes de sonreír. Claro que te extraño. Solo estaba pensando en cómo hacer que la cita de hoy sea memorable. Sonreí radiante, apoyándome obedientemente en su hombro. Con estar contigo, ya estoy feliz. Él bajó la vista hacia mí, diciendo con significado, ¿feliz? Yo también. El auto siguió y siguió, saliendo del centro de la ciudad. Estaba un poco confundida. ¿No íbamos a ver una película? ¿A dónde vamos? Carlos explicó. Sí, a ver una película, pero en un lugar especial. ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿Cómo podía decir que no? Sí, sí quiero. Con esa respuesta, me tranquilicé. Pero el auto llegó hasta un hotel en la cima de una montaña. El hotel era enorme. Pasamos varias puertas, entrando sin obstáculos. Incluso había un botones que, al ver nuestro auto desde lejos, se acercó a recibirnos. Estaba desconcertada. ¿Un hotel? ¿Por qué? Carlos me llevó adentro, diciendo con calma, aquí también hay cine. Entra a ver. No soy tonto. De repente recordé que Luis hoy me había dicho que me llevaría a un hotel con mirador estelar en la montaña.
Aprovechando un momento en el ascensor, apagué rápidamente el modo avión del teléfono. Aparecieron más de una decena de mensajes y llamadas perdidas de Carlos. Carlos, entonces voy a recogerte. Carlos, acabo de encontrarme con un vecino de antes y me demoré un poco. Carlos, ya llegué. Media hora después. Carlos, ¿por qué no viniste? ¿Pasó algo? Carlos no me encontró. Entonces, ¿quién era este a mi lado? El miedo hizo que mis manos comenzaran a temblar. Miré furtivamente al Carlos a mi lado. Carlos, no, debería decir Luis. Él también bajó la vista para mirarme, su expresión era indescifrable. Con una sonrisa irónica, dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Quería morirme, y no me atrevía a romper el secreto. Estábamos en medio de la nada, ¿cómo podía escapar? ¿Tendría que llamar a la policía por ser descubierto teniendo dos novios a la vez? Probé con cautela, ya no quiero ver la película. Quiero ir a la pastelería que está detrás de la universidad, ¿vale? Quiero regresar. Luis me miró con una sonrisa burlona. Su expresión decía, ¿de qué estás hablando? Aquí también hay pasteles. Te los pido. Todo está perdido. Realmente todo está perdido. 11. Con el rostro pálido como la muerte, me llevó Luis a la habitación del hotel. En la gran cama cerca de la ventana había una caja bellamente envuelta. Luis se paró detrás de mí, rodeándome la cintura con sus brazos. Su voz grave y magnética sonó cerca de mi oído. Ábrela. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro yacía un vestido largo de tirantes color azul claro. Como un sueño, la tela suave y ligera, con un ligero aroma. Los tirantes y la cintura eran de mi talla. Era evidente que era hecho a la medida. ¿Te gusta? Lo diseñé con un diseñador hace unos días, discutimos mucho. Es el único en el mundo. Recordé de repente el día que Luis llegó tarde. ¿Sería por este vestido? ¿Me lo ocultó para darme una sorpresa? ¿Por qué no dices nada? ¿No te gusta? Apreté los labios y forcé una sonrisa. Me gusta, es muy bonito. Luis, mirando mi expresión gentil, esbozó una sonrisa burlona en la comisura de los labios, su rostro sombrío. Ah, sí, pensé que dirías que no te gustaba. Normalmente me pones cara de pocos amigos, hasta para un beso pides permiso por escrito, pero con mi hermano actúas mimoso y encantador. Javier, estás buscando que te follé, ¿verdad? Él ya sabía que yo me había dado cuenta, y no quería seguir actuando. Me tenía atrapado en sus brazos. Con sus dedos sujetó mi mentón, examinando mi rostro detenidamente. Incluso tuvo ánimos para halagar. ¡Qué hermosa! Con razón hasta mi hermano cayó. ¿No tienes miedo de no poder con tanto? Quería llorar, pero no tenía lágrimas. El maldito sistema con su cabeza hueca decidió que trabajara 2 turnos. Los capitalistas explotan a los trabajadores, y los que sufren siempre son los empleados. Miré a Luis con expresión lastimera. Lo siento, no debí engañarte. Terminemos. Luis sonrió con frialdad. ¿Terminar? Eso es justo lo que deseas, ¿verdad? Con la misma cara, mi hermano te gusta más, ¿no es así? Apretó mi mandíbula, obligándome a mirarlo. La ira y los celos ocultos en sus ojos casi estallaban en llamas. Con él eres dulce y cariñoso, hasta usas vestidos, temiendo que no le gustes. ¿Y conmigo? ¿Me quieres siquiera la mitad de lo que lo quieres a él? Parecía que gran parte de su enojo no era por el engaño, sino porque creía que yo quería más a Carlos que a él. Lo noté, y supe cuál era la respuesta correcta. Por supuesto que no. Te conocí primero, tú me gustas más. Solo sentía curiosidad por él por su cara. Termino con él, ¿vale? No te enojes. La expresión de Luis cambió por un instante. Dijo con dureza, termina ahora. Vale. Inmediatamente tomé el teléfono y le envié un mensaje a Carlos. Terminamos. Me aburrí. Después de enviarlo, borré y bloqueé todo en un instante. En el momento crítico, el sistema no aparecía a salvarme. Así que solo podía romper mi personaje para protegerme. Después de hacerlo, le mostré a Luis. ¿Así está bien? Su rostro finalmente se relajó un poco. Está bien. Ahora ve y ponte este vestido. Él me lanzó una mirada, como si le pareciera absurdo, y dijo con despreocupación. No pensarás que con eso ya me deshice de mí, ¿verdad? 12. La falda, con su degradado de azul cielo a blanco puro, llegaba hasta mis pantorrillas. Era ceñida pero no ajustada. Aunque no tenía pecho, mi cintura era estrecha, así que no se veía raro. Era un vestido muy bonito y normal. Pensé que sería de ese tipo de vestidos. ¿Qué tal? Levanté la vista para preguntarle a Luis, y vi que él ya estaba embobado mirándome. Después de un buen rato, finalmente dijo con voz ronca, hermosa. Miré, sus orejas estaban rojas. Ven, déjame verte mejor. Caminé hacia él, y él me tomó de la mano y me jaló hacia su regazo. Quedé arrodillado a horcajadas sobre él, frente a frente. Luis levantó la vista para mirarme desde abajo. Sus ojos, quemados por el deseo, estaban llenos de anhelo, profundos y oscuros. Colocó su mano en mi nuca, obligándome a inclinarme. Nuestros alientos se mezclaron, y un beso feroz y dominante me tragó, como si quisiera devorarme. Aunque yo estaba arriba,
Parecía una ofrenda sacrificada al demonio, ofreciendo mi cuello para el sacrificio. La textura sedosa del vestido permitía que una mano se deslizara fácilmente hasta el muslo. Me estremecí, y él se rió de mí. Su voz ronca sonó junto a mi oído. Javier, qué hermoso eres, como un ángel. Solo que no muy honesto, te gusta tener un ojo en el plato y otro en la sartén. Eres muy ambicioso. Sus palabras me hicieron enrojecer al instante. Rápidamente levanté la mano para taparle la boca. No digas más. A Luis no le importó que le tapara la boca. Su mano se movió ligeramente, presionando un lugar específico. Mi cintura se debilitó de miedo, y rápidamente agarré su mano. No te muevas. Luis bajó la vista hacia mí, arrastrando las palabras, con un tono provocador. Javier, si quieres 2 novios, tienes que poder con ambos. Siento que ni con uno solo puedes. Si vas a hacer algo, hazlo, y deja de hablar. Soy de piel fina. Si seguía hablando, tendría que buscar un agujero para meterme. Por suerte, me perdonó y no siguió. Y también fue muy obediente al proceder directamente. Cada vez que yo apretaba los dientes sin hacer ruido, él decía esas palabras para provocarme. Me obligaba a gemir, o me callaba con besos. Hacia el final, ya no podía más. Ya está bien, te lo ruego. Luis no tuvo el corazón de seguir jugando conmigo. Besos suaves cayeron sobre mi rostro, besando mis lágrimas. Sabes que te amo, que no podría lastimarte, y por eso te atreves a tratarme así. Ya estaba tan exhausto que no podía levantar un dedo. Luis me levantó en brazos y me llevó al baño. Duerme, mi chico bueno. Tuve una suerte terrible para que me descubrieran. Después de dejarme en el aeropuerto, Luis regresó a la universidad, se cambió de ropa y contactó a unos amigos para salir. Pero al salir de la universidad, se encontró conmigo usando vestido. Llamó para confirmar y descubrió que era yo. Al principio no entendía qué hacía, pero cuando se acercó y me escuchó llamarlo Carlos, lo entendió todo. El destino es así de caprichoso, estaba destinado a que me descubrieran. 13. Durante los días siguientes a mi ruptura con Carlos, a veces lo veía en la universidad, pero él no me veía a mí. Yo lo observaba a escondidas. El maldito sistema me había metido en este lío y luego se escondía sin decir nada. Por más que lo llamaba, no aparecía. Carlos parecía tan tranquilo y sereno como siempre, como si la ruptura no le hubiera afectado en absoluto. Quizás en realidad no me quería tanto, así que no le importaba. Carlos era una persona muy correcta. No haría cosas como rogar o insistir. Yo había cortado de manera tajante. Él tampoco se aferraría ni preguntaría, porque, en el fondo, le daba igual perder a cualquiera. Al menos eso creía yo, hasta que un fin de semana, una semana después, Luis recibió una llamada de él. En ese momento estábamos cenando en una sala privada de un restaurante. Luis, al ver que era Carlos quien llamaba, y tras echar un vistazo a mi expresión nerviosa, activó el altavoz de inmediato. ¿Qué pasa, hermano? Mamá se enteró de que mandaste a hacer un vestido a medida. Me preguntó si tenías novia. Tú mismo ve a decírselo. Luis alzó una ceja. ¿Tú también tenías, no? ¿Ya le contaste a mamá? Terminé. Luis me miró, con un tono provocador. ¿Cómo puede ser? Ustedes tenían buena relación, ¿no? ¿Tú la dejaste? Carlos hizo una pausa de unos segundos antes de decir, dijo que se aburrió, que ya no le gustó. Mi corazón se apretó. El tono de Carlos era completamente plano, pero aún así sentí un dolor inexplicable. Luis preguntó de nuevo, ¿y tú aún la quieres? Apreté los labios. No sé por qué, pero sentí miedo de escuchar su respuesta. No quería oír que no me quería, pero aún más miedo tenía de oír que sí. Preferiría que dijera que no. Pero Carlos no respondió. Solo dijo, ya está, colgó. Apreté los labios, con un dejo de amargura en el corazón. Al no responder directamente, ya sabía la respuesta. Luis me miraba fijamente, con un tono un tanto burlón. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué querías oír? ¿Que aún te quiere, que aún piensa en ti, eh? Por su expresión supe que estaba empezando a darle vueltas de nuevo al asunto. Me apresuré a tranquilizarlo. No, ya no me gusta. Solo te gusto a ti. Ja, más te vale. 14. A la mañana siguiente, después de clases, planeaba buscar un aula vacía para sentarme un rato y esperar a que Luis terminara su clase para ir a comer. Apenas entré en un aula, me topé con un chico que salía. Era mucho más alto que yo, de complexión atlética y con músculos. El golpe me dejó la nariz adolorida, hasta se me saltaron las lágrimas. Me cubrí la nariz, esperando que pasara el dolor, pero una voz familiar me dejó paralizado de inmediato. Disculpa, ¿estás bien? Él recogió mis libros del suelo y me los extendió. Carlos, al ver mi rostro, se quedó un momento quieto. Ni siquiera el dolor me importó. Tomé rápidamente los libros de sus manos. Gracias. Después de agradecer, intenté irme, pero Carlos me detuvo. Compañero, ¿cómo te llamas? Él ya había visto mi rostro. Sabiendo que no podía escapar, actué con la mayor naturalidad posible. Me llamo Javier. Carlos bajó la vista para mirarme, su voz clara y melodiosa. Javier, ¿eres el novio de Luis? Evité su mirada, y con valentía sentí. Sí,
Carlos miró fijamente, su expresión inescrutable. Su mirada silenciosa se posó en mi rostro. ¿Entonces conoces a Julia? Julia era el nombre de su novia. Dos rostros tan parecidos, cualquiera pensaría que no era una coincidencia. No podía evadir la pregunta. Asentí de nuevo, la conozco. Es mi hermana, lleva el apellido de mi madre. Somos gemelos. Su voz era pausada, reflexiva, ya veo. Tomé valor para mirarlo, mi tono subió inconscientemente. ¿Por qué? ¿Tienes algún asunto con mi hermana? Carlos, con su buen aspecto y su elegancia, inspiraba simpatía fácilmente, nadie podía odiarlo. Pero yo parecía un poco agresivo, como si estuviera ocultando algo. En realidad, solo me sentía culpable. Carlos me miró fijamente. Después de 3 segundos de silencio, de repente sonrió. No, nada, perdona por hacerte perder tiempo. No te enfades. Yo no estaba enfadado, solo me sentía culpable. Al decirlo él así, me quedé sin palabras. Agarré mis libros y me fui. Podría decirse que huí a toda prisa. 15. Al mediodía, mientras comíamos, Luis de repente me preguntó si quería vivir fuera del campus. Por supuesto que no quería. Viviendo en el dormitorio, Luis todavía podía contenerse un poco. Viviendo fuera, ¿qué me esperaría? Probablemente pronto estaría tomando suplementos para los riñones. Luis lo deseaba mucho. Dijo, mi hermano dijo que puede subarrendarnos su apartamento. ¿Vamos a verlo por la tarde? Me sorprendí, ¿él vive fuera del campus? Luis me miró fijamente un par de segundos, con una sonrisa irónica. ¿De verdad no sabías para quién era este apartamento? Por su expresión entendí que probablemente el apartamento era para mí. Luis no dio más rodeos, añadiendo con calma. Lo preparó para su novia. Tenía miedo de que ella no fuera feliz en el dormitorio, así que decoró el apartamento muy bonito para que viviera allí. En el dormitorio no me era conveniente hacer videollamadas con Carlos, ni llamadas por teléfono. Siempre le decía a Carlos que mis compañeros de cuarto se molestaban, y solo cuando no había nadie podía llamarle. Normalmente, al hablar por teléfono con Carlos, nunca mencionaba asuntos con mis compañeros. A veces, cuando Carlos me pedía un té con leche, también me preguntaba qué les gustaba a mis compañeros. Y con los snacks igual. Sabía que era cariño por extensión, pero yo no conocía los gustos de las chicas. Y además mis compañeras de cuarto no existían. Cuando me preguntaba, titubeaba y solo decía que a ellas no les gustaba. Con el tiempo, Carlos pensó que no me llevaba bien con mis compañeras de cuarto. Le preocupaba que me hicieran bullying, que no fuera feliz, que ni siquiera me atreviera a llamarle a horas normales. Carlos pensaba en todo por mí. Podría decirse que era el novio perfecto. 16. Por la tarde, fui con Luis a una urbanización no muy lejos de la universidad. En realidad, había apartamentos más cercanos en los alrededores, pero en una urbanización con seguridad sería más seguro. Era evidente que el apartamento estaba decorado con esmero. La decoración interior era muy bonita, del estilo que le gusta a una chica. Al poner la contraseña y entrar, descubrimos que Carlos también estaba allí. Y Luis claramente no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no me habría llevado allí. Hermano, tú también estás aquí. Y no solo estaba Carlos, también estaba Miguel. Corrió rápidamente hacia la puerta, con una sonrisa radiante. Luis, fui yo quien dijo que quería cenar con ustedes. Como Carlos alquiló este apartamento, pensé que podríamos cocinar nosotros mismos. Tomó del brazo a Luis, actuando mimoso. Hace tanto que no comemos juntos. Prueba mi cocina. Luis se soltó de su mano con fuerza, frunciendo el ceño. Ya, está bien. Pero su otra mano nunca soltó la mía. La sonrisa de Miguel se congeló, como si solo entonces se hubiera fijado en mí. Ah, el señor Javier también está aquí. Entren, por favor. Parecía que él era el dueño de casa y yo un invitado inoportuno. Luis no quería llevarme adentro, porque Carlos estaba allí. Pero entonces Carlos se acercó. Al verme, sonrió gentilmente. Otra vez nos vemos, Javier. Pasa, por favor. La expresión de Luis cambió al instante, sorprendido tanto por la reacción calmada y natural de Carlos como por sus palabras de otra vez nos vemos. Me agarró la mano y me preguntó, ¿qué pasó? Me forcé a mantener la calma y expliqué con una sonrisa, nos vimos esta mañana. Solo entonces supe que tu hermano conoce a mi hermana Julia. Luis entendió. Yo me había inventado una hermana. Como él estaba a mi lado vigilando, no pasaría nada. Así que me hizo entrar. 17. Miguel cocinaba, y Carlos y yo ayudábamos en la cocina. Luis también estaba al principio, pero como era torpe, lo echaron. Cuando la cena estaba casi lista, fui al baño. Al salir, vi la puerta entreabierta del dormitorio y me quedé un momento quieto. Este apartamento lo había preparado Carlos para mí. Tenía curiosidad por verlo. Me acerqué a la puerta del dormitorio y la abrí. Lo primero que vi fue una cama estilo Ana de color marrón oscuro, sábanas de color verde claro con pequeños dibujos florales, una alfombra blanca de peluche y unos bonitos muñecos en el suelo. ¿Te gusta? Detrás de mí, de repente, sonó la voz de Carlos. Me giré y lo vi mirándome con una sonrisa. Me preguntó, ¿crees que a Julia le gustará? Apreté los labios, le gustará. Me alegra oírlo.
Lástima que no pueda verlo. Dijo que se aburrió, que ya no le gustó. Entonces le habrá gustado otra persona. La pregunta me puso nervioso. Al mirar a Carlos, vi sus ojos sonrientes, y pensé que quizás solo era mi imaginación. No lo sé. Carlos, pensativo, dijo como para sí mismo, entonces, ¿por qué rompió conmigo? ¿Habrá hecho algo malo y la descubrieron? El miedo me erizó la piel por completo. ¿Carlos lo habría descubierto? Mientras yo dudaba entre huir o no, Carlos de repente sonrió gentilmente. Perdona, hice muchas preguntas. Tú eres el novio de Luis, no Julia. Vamos, la cena está lista. Mi corazón se relajó a medias. Hoy fue realmente un día de sobresaltos. Vale, 18. En la mesa, Miguel hablaba por su cuenta de sus recuerdos de infancia con los dos. No tenía nada que ver conmigo, así que me limité a escuchar. De repente, pareció recordar algo y, sonrojándose, dijo, Luis ya tiene novio, ¿y tú, Carlos? Carlos respondió con indiferencia, terminé. Ella dijo que se aburrió. Miguel parecía incrédulo, ¿cómo puede ser? Carlos hizo una pausa de unos segundos, su voz un poco más grave, sí, ¿cómo puede ser? Quizás se enamoró de otra persona. Luis pareció darse cuenta de algo y cambió la expresión al instante, frunciendo el ceño. Ya terminamos de comer, nos vamos primero. No queremos este apartamento. Dicho esto, tomó mi mano para irnos. Carlos dijo desde atrás, con calma, ¿por qué se enamoró de otra persona, Javier? Mis pies se detuvieron de inmediato, clavados en el suelo, completamente estupefacto. Carlos suspiró suavemente, con un tono de resignación. ¿Cómo podría no reconocerte? ¿Para qué mentir? Entendí. Carlos ya me había reconocido hace tiempo, y esta cena era una trampa que me había preparado. La expresión de Luis se endureció. Se puso frente a mí y miró a Carlos. ¿Y qué si lo sabes? Él ya rompió contigo. Es mi novio. Carlos levantó la vista y echó un vistazo a mi rostro pálido, luego miró a Luis. ¿Cómo sé que no lo obligaste a romper conmigo? Luis, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué si le das a elegir, me elegiría a mí? La expresión de Luis se tensó. Al oír esto, frunció aún más el ceño. Ya dije que es mi novio. Miguel, a un lado, estaba atónito. ¿Qué significa esto? Es el novio de los dos. Todo se había vuelto un caos. Esta pelea de dos hombres por un hombre debería ser el papel de Miguel. ¿Cómo había caído sobre mí? Carlos, aunque había sonreído todo el tiempo, sus ojos estaban fríos como el hielo. Estaba enfadado. Luis, él es una persona, no un objeto. No puedes poseerlo. No actúes como un niño caprichoso. Luis resopló con frialdad. Hablas tanto, lo que quieres es robármelo. Carlos sonrió con los ojos. Robar. Yo tengo el mismo derecho a competir que tú. Si él tuvo dos novios, también debe asumir las consecuencias, ¿no? Cuanto más escuchaba, más raro me parecía. ¿Por qué la ira se dirigía hacia mí? Luis entendió lo que decía su hermano. Su rostro se puso sombrío. Apretó los labios y apretó mi mano con fuerza. No estoy de acuerdo. La sonrisa en el rostro de Carlos desapareció gradualmente. La curva de sus labios se enderezó. Era escalofriante. Tú no decides. 4 palabras bastaron. 19. Luis se interpuso frente a mí para detenerlo. Carlos le lanzó un puñetazo en la cara, como si llevara mucho tiempo queriendo hacerlo, con una ferocidad extrema en su rostro. Luis intentó devolver el golpe, pero Carlos esquivó la cabeza con facilidad. La pierna de Luis tropezó, perdiendo el equilibrio. Carlos lo agarró del pelo y lo estrelló contra la pared. Luis se había contenido con su hermano, pero Carlos no se moderó en absoluto. Iba a matar a Luis. Cuando reaccioné, intenté detenerlo. No peleen más, por favor, te lo ruego, está sangrando. Carlos, al sentir que lo agarraba de la mano, no se movió, como si me hubiera escuchado. Luego volvió la vista hacia mí y dijo, entonces, tú en su lugar. Me aterroricé. Carlos me agarró de la mano y me arrastró al dormitorio, cerrando la puerta con llave. Detrás, Luis gritó, no le hagas nada. Tenía media cara cubierta de sangre y apenas podía levantarse, viendo impotente cómo me llevaban al dormitorio. El Carlos de hoy me abrió los ojos. Nunca lo había visto así. Lo miraba temblando, sin atreverme a decir una palabra. Carlos, de mal humor, ya no tenía ganas de fingir. Bajando la mirada, preguntó, ¿no tienes nada que decirme? El miedo me hizo llorar a mares. Lo siento mucho, de verdad. No lo volveré a hacer, déjame ir. Carlos levantó mi rostro bañado en lágrimas y de repente sonrió. ¿Dejarte ir? ¿Y yo qué? ¿Acaso no era también tu novio? ¿Cómo puedes tratar a uno mejor que a otro? Me lanzó sobre la cama. Fuera, se oían los golpes de Luis contra la puerta. Carlos, maldito, no le hagas nada, tiene miedo. Con los ojos cerrados y el rostro pálido, sentí que me levantaban la ropa. Cuando Carlos se recostó sobre mí, todo mi cuerpo temblaba. Él hizo una pausa de unos segundos y luego suspiró suavemente. Besos tiernos cayeron sobre mis párpados temblorosos, secando mis lágrimas. ¿Por qué tienes miedo? ¿No dijiste que te gustaría cualquier versión de mí? Sollocé pidiendo perdón. Lo siento. Mentiroso. Dicho esto,
Se levantó y abrió la puerta del dormitorio. Luis entró corriendo de inmediato a verme. ¿Estás bien? Me tocó la cara y las manos, y al ver que realmente no me pasaba nada, se relajó. Carlos se quedó de pie a un lado, observando con frialdad, sin decir nada. Al ver la sangre en el rostro de Luis, dejé de llorar asustado. ¿A mí qué me va a pasar? A ti es a quien le pasa. Llamé un taxi de inmediato y llevé a Luis al hospital. Le dieron unos puntos en la frente, no era nada grave. Me dolía mucho el corazón. Luis aún sonreía para consolarme, diciendo que su hermano se había contenido, que si hubiera usado toda su fuerza habría perdido media vida. Sabía que todo era mi culpa, por haber mentido. Los dos habían sufrido por mi causa. 20. Durante el tiempo que Luis estuvo herido, lo cuidé con toda dedicación, pero en mi corazón siempre me sentía muy mal. En la trama original, nunca había una pelea entre los dos. Incluso sabiendo que al otro le gustaba Miguel, solo se hacían trampas mutuamente. Eran hermanos, gemelos, nunca habían llegado a un punto en que no se pudieran tolerar. ¿Cómo podían pelear ahora hasta quedar cubiertos de sangre? Sonó la campana de clase. Recuperé mis pensamientos, pero de repente alguien se sentó en la silla a mi lado. Al girar, era Carlos. Me quedé sorprendido. Carlos, con expresión serena, sonrió naturalmente. Otra vez nos vemos, Javier. Al verme mirarlo fijamente sin decir nada, volvió a sonreír. Luis y yo tenemos el mismo derecho a competir, ¿no es así? En ese momento, el sistema apareció. Sistema, anfitrión, tu misión como personaje secundario ha fallado. Me enfadé mucho, lo sé. ¿Por qué apareces ahora? No podías esconderte de mí para siempre. El sistema, con voz culpable, rió. Me regañaron, ya no me atrevo a explotar a los empleados. Pero ahora los protagonistas se han enamorado de ti. Miguel se convirtió en un personaje secundario, así que solo tú puedes ocupar su lugar como protagonista. Yo, ¿qué dijiste? Sistema, JE, que asciendes a protagonista. En el futuro, en lugar de Miguel, disfrutarás de la dicha de tener a dos. JE, felicidades. Yo, sistema, JM. Fin del texto completo.